Aquí estamos en este live improvisado para que tengáis información de estos seres, para que empecéis a saber cómo funcionan, ¿vale? Es muy importante que tengáis el mayor conocimiento. Sí, ayer ganó España, dice. Así es. Es muy importante que tengáis el mayor conocimiento y sobre todo que vayáis reconociendo a estos seres, a estos depredadores que siempre comentamos, ¿vale? Siempre digo que ellos son expertos en condicionar el sistema de recompensa. Ellos son especialistas en que tú liberes dopamina en grandes cantidades, oxitocina, etcétera. Evidentemente, este tipo de relaciones, el cortisol se dispara, ¿vale? Y cuando el cortisol se dispara, se ve afectado el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, etcétera, ¿vale? Es muy importante que tengáis esto en cuenta, ¿eh? Gracias por los tap, muchas gracias. Estamos empezando un live improvisado ahora a las 3:52 aquí en España, ¿vale? Vamos con los 9 criterios diagnósticos. Gracias por el apoyo. Los 9 criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Vademecum, ¿vale? Donde están los criterios para que sepáis si, muchas gracias, si estáis o habéis estado con una persona con un trastorno narcisista de la personalidad. Repito, es un trastorno, ¿vale? No son rasgos, que es diferente. Primer criterio diagnóstico: sentido exagerado de importancia propia. Segundo, fantasía de éxito ilimitada. Tercero, creencia de ser especial y único. Cuarto, necesidad excesiva de admiración. Quinto, sentido de derecho, explotación interpersonal, te van a usar como un objeto porque te cosifican. Tienen relaciones en las que te ven como un objeto, repito, te van a cosificar porque no tienen empatía afectiva, emotiva. Ese es el séptimo criterio, falta de empatía. Buenas tardes aquí en España. Octavo criterio, envidia a los demás o creencia de que los demás los envidian. Y noveno criterio, son sumamente arrogantes, ¿vale? Esto lo tenéis que entender. Ellos son incapaces de amar de manera saludable porque no tienen ese chip. ¿Qué diferencia hay entre una persona con rasgos narcisistas y una persona que tenga un trastorno narcisista de la personalidad? La persona con rasgos narcisistas, repito, tiene capacidad de terapia, ¿vale? La persona con rasgos narcisistas sí que puede ir a terapia y se puede recuperar, puede atenuar esos rasgos. Una persona con un trastorno narcisista de la personalidad tiene la empatía rota. Repito, porque en su niñez se le ha generado, se ha hecho ese trastorno, ¿vale? Por una crianza de abuso, sobreprotección o porque una de las figuras parentales es narcisista, ¿vale? Es muy diferente tener rasgos a tener un trastorno, ¿eh? No tiene nada que ver. Gracias por el tap, por los apoyos. Cuando tengamos aquí 10K, repito, vamos a decir más información, vamos a decir 25 características del trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Para que sepáis. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Gracias por los tap. Seguimos con la información. Estos seres hacen todos los ciclos del abuso narcisista, ¿vale? Bombardeo del amor, devaluación, descarte y hovering. Da igual qué tipo de narcisista sea, da igual la máscara que tenga asociada. Todos van a hacer lo mismo, ¿vale? Hola, ya manifiesta conmigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Cómo vais? ¿Estáis mejor? ¿Cómo vais? Contadme. ¿Ya os habéis deshecho del manipulador emocional? ¿Ya estáis cogiendo conciencia? Siempre te escucho y me has ayudado mucho. Gracias, María. De eso se trata, de que vayáis despertando. Estos lives son para eso, para que no seáis manipuladas, para que aprendáis, ¿vale? Un TDAH puede adquirir el síndrome... no es un síndrome, ¿vale? Es un trastorno. ¿Un TDAH podría tener un trastorno narcisista? Se podría dar esa comorbilidad. Un déficit de atención con hiperactividad, con un trastorno, se podría dar la comorbilidad, ¿eh? Podría ser, sí. Pero tenéis que entender que es un trastorno, no es una enfermedad, porque las enfermedades se sanan, ¿vale? Y no están locos, es un trastorno narcisista de la personalidad. Yo ya lo mandé con su madre y has hecho bien, porque además tienen mamitis muchos de ellos, ¿eh? Mi pareja dice que yo tengo que pensar igual que él y ser del partido que es él. Nada, ni caso. Nada, tú tienes que ser tú, tener tu personalidad, tener tu esencia. ¿Por qué no quieren a sus hijos?
es que sus hijos son tentáculos de su manipulación. Los hijos los usan para hacer violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es maltrato a los hijos para conseguir alimento de la madre, ¿vale? Eso es la violencia vicaria. Repito que los hijos los quieren todos los narcisistas, están deseando tener hijos, porque son los tentáculos de su manipulación, con los que sacan reacciones del suministro A, ¿vale? Que es la madre de los hijos. Y habla siempre mal de los integrantes. Estoy nerviosa, tranquila, ¿eh? Tengo una comunidad para vosotras también, que hay más de 500 mujeres, está en Telegram, por si queréis luego me decís al final del live, ¿eh? Un narcisista puede llorar sinceramente por la Ginés. Sinceramente no va a llorar. Va a llorar, sí, pero al no tener empatía, al tener esa parte rota, su lenguaje empático, no siente como los demás. Ese es el problema del narcisista, que no tiene empatía, ¿vale? Tiene empatía cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entiende tus emociones desde su inteligencia, ¿vale? Pero no es capaz de sentir de corazón a corazón. Ya es manifiesta, a ver, tienes una comunidad conmigo, ¿vale? Gracias, Luna. Una comunidad donde tienes contención emocional. También tengo una psicóloga, bueno, ahora están dos psicólogas en la comunidad. Si quieres acceder a la comunidad, tengo un enlace, accedes y hay un link que pone acceso a la comunidad, ¿vale? Para ti, que que no sabes qué hacer, ya es manifiesta conmigo y estás con ansiedad, te puede servir, ¿vale? Ellos lloran cuando algo les duele a su persona. Ellos lloran de rabia, pero no es un lloro, lloran de frustración, ¿vale? ¿Por qué no bloquean nunca el teléfono, mi WhatsApp? ¿Por qué dejan las vías abiertas de contacto? Para activar el vínculo traumático, para que ese vínculo no se despegue. A ellos les interesa que tú te vincules otra vez, porque tú eres su alimento, su suministro. A ellos no les gusta perder suministros. A veces bloquean, sí, pero siempre van a volver. ¿Vale? Ellos necesitan suministro constantemente para no entrar en colapso, ¿vale? ¿Qué hago con un hijo que tiene rasgos narcisistas y es muy malcriado? Llévalo a la terapia, rápidamente, si puedes. Si tiene rasgos, llévalo a la terapia de muy jovencito y que le empiecen bueno, pues hacer una terapia no psicológica. Terapia cognitivo-conductual. Me echa en cara de que el maltrato que he tenido con mi ex marido es mi culpa. Eso se llama abuso reactivo, ¿vale? Y se llama también que te está maltratando. O sea, que es que al final, a ver, cuando una persona te dice que es culpa tuya, todo lo que sucede, ya sabes lo que tienes que hacer. Quitarlo de en medio, quitarlo de tu pantalla, ¿vale? ¿Cómo tratar con un padre narcisista? Piedra gris. Muy importante, la piedra gris es permanecer neutral. Es no darle alimento a tu padre, porque tu padre siempre te va a echar en cara las cosas, se va a comparar contigo, te va a llamar a deshoras, ¿vale? Va a estar siempre buscando tu reacción. Es tremendamente tóxico un padre narcisista, ¿eh? El gaslighting es la luz de gas, Raquel, en la que el narcisista cambia cosas de lugar para alterar tu memoria o percepción. Eso se da en la fase de evaluación, ¿eh? En la fase de evaluación del ciclo del abuso. Siempre regresan, son unos fastidiosos, creo que ya me toca poner distancia. Te toca poner distancia, contacto cero brutal, ¿vale? Pero cuando digo contacto cero no me refiero a lo bloqueo del WhatsApp, me refiero a lo bloqueo de todo. O sea, no hay manera de que vuelva otra vez a vincularse conmigo. Esto es el contacto cero real, ¿eh? Lo demás no es un adorno, ¿vale? Hay que bloquearlo de todo. ¿Cómo pongo distancia en el trabajo? Piedra gris, no puedes hacer otra cosa. Si es un compañero, si es un jefe, la llevas clara, ¿eh? Nos volvimos a ver con mi ex, pero cambió de número y celular y me dijo que no me lo daría. Yuridina, eso hay que profundizar mucho más, ¿vale? Me refería a si el papá de mis hijos es narcisista, ¿cómo lo trato entonces? Vale, piedra gris. No darle reacciones, porque el narcisista te va a intentar buscar constantemente. Si hace violencia vicaria con los hijos, denúncialo. Porque la violencia vicaria es denunciable. Si maltrata a los hijos, para conseguir tu reacción, tus reacciones, lo puedes denunciar, ¿eh? Chicas, vamos con los tap, por favor. Vamos a darle al tap que vaya subiendo y voy contestando preguntas, ¿eh? Pero necesito que esto vaya subiendo un poquito más. Estamos 8,3. Vamos con los tap. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué sabe que le necesito? Pues él juega con esa ventaja, porque sabe que eres adicta. Sabe que eres adicta a él. Muchos de ellos condicionan el sistema de recompensa, y ya lo he explicado muchas veces. ¿Cómo lo condicionan? Sobre todo en la primera fase del ciclo del abuso.
te hacen liberar dopamina en grandes cantidades, oxitocina, serotonina, noradrenalina, etc. Y en la segunda fase del ciclo del abuso se produce una gran cantidad de cortisol, con lo cual el cerebro se va recibiendo, la amígdala se va reactivando, el hipocampo se va disminuyendo un poquito, la corteza prefrontal se inhibe un poco también. Cuando una persona está sometida a un nivel de estrés y cortisol elevado, hay modificaciones en el cerebro que se pueden luego sanar, evidentemente, ¿vale? Porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad. Y luego el cerebro tiene la capacidad de sanarse, ¿vale? Esto lo tenemos que entender. Como con meditación, con decretos, con escritura consciente. Muchas gracias por el quiéreme, ¿eh? Gracias, Damaris, por ese apoyo. Te voy a seguir por ese apoyo del quiéreme, ¿vale? Si me apoyáis aquí con los objetivos, siempre, bueno, suelo también seguiros, si veo que me apoyáis. Gracias, muchas gracias. Voy a deciros una novedad. Ahora, si subís a dar un testimonio, os voy a pedir, por favor, si lo puedo colgar en YouTube. Y os pixelaría la imagen, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa del testimonio, gracias Pepi, es que llegue al mayor número de personas posibles, ¿vale? Me interesa que llegue al mayor número de almas posibles, porque los testimonios ayudan mucho. Y lo voy a decir cuando suba una chica aquí, le voy a decir eso, si lo puedo colgar en YouTube, ¿vale? Que es importante eso, ese detalle. ¿Qué tal estás, Gaby? Buenas tardes, soy Mer de Áviles. Nuestra comunidad, acabamos de subir de rango, ¿no? La comunidad. Vamos a decir ahora cómo condicionan el sistema de recompensa cuando tengamos 20K, ¿vale? Tengo como casi 9 meses de que apareció la narcisista enfrente de mi trabajo. Rastein, ya sabes lo que tienes que hacer. Piedra gris. No darle reacciones, ¿vale? Muchas gracias por los apoyos, por los objetivos. Gracias. Muchas gracias. Damaris. Venga, vamos a explicar cómo condicionan el sistema de recompensa, que estamos ya casi en 20K, y quiero que empecéis a abrir un poco los ojos. La piedra gris es permanecer neutral al narcisista, no darle alimento. Si él te va a buscar, tener un poquito, gracias, tener un poquito de inteligencia emocional y saber que lo que necesita él es validación del ego, tu reacción constante, no solo la validación del ego, sino tu reacción, ¿vale? Porque él se alimenta del caos, se alimenta de eso, también, ¿vale? Es un adicto al caos también, no puede vivir en la tranquilidad, en la paz, no le gusta eso. Venga, vamos a empezar a decir las 4 fases del ciclo del abuso bien explicadas para vosotros, ¿vale? Bombardeo del amor. Primero, el bombardeo del amor consiste en alma gemelizarse contigo, dura entre 3 y 6 meses. Te va a activar tus neuronas espejo. ¿Esto qué significa? Significa que va a empezar a copiarte gestos, significa que se va a empezar a mimetizar contigo para que tú creas que estás con tu alma gemela, ¿vale? Eso se llama activar tus neuronas espejos. Yo me toco el pelo, yo te copio y me lo toco. Yo me toco la oreja y yo hago así con la oreja, también te estoy copiando, ¿vale? La forma de hablar, todo. Gracias, Ana, Esto se llama activar tus neuronas espejo. ¿Qué hago también? Que tú liberes dopamina en grandes cantidades, ese neurotransmisor, dopamina y oxitocina. ¿Cómo lo hago? A base de regalos, a base de decirte que te amo rápidamente, a base de llevarte a algún viaje de fin de semana, etc. Esto en la primera fase, repito, Al mes y medio, 2 meses ya te van a decir que te vayas a vivir con ellos o ya están viviendo contigo. Esto es sumamente rápido, es sumamente intenso esta fase, ¿vale? Es la más corta del ciclo y es cuando te ofrecen su máscara. Su máscara de engaño, porque es un engaño todo al final, Y en el primer encuentro sexual los narcisistas se suelen dopar, ¿vale? Suelen usar el dopaje para durar mucho más en el encuentro sexual y así liberar grandes cantidades de oxitocina en la mujer empática, lo que le provoca un trance sexual, un pequeño trance sexual, y entra en un estado de marioneta, vamos a decirlo así, ¿no? Del que él es sabedor, porque el narcisista conoce su conducta, pero no es capaz de ver su condición por su personalidad egosintónica. Esto lo tengo dicho, No es capaz de ver su condición por su personalidad egosintónica. Creo que vivo con un narcisista. ¿Cómo dice que es? El narcisista ya ha dicho que es egocéntrico, ególatra, egoísta, infiel, manipulador. Criterios diagnósticos de DSM-5-TR, 9 criterios. Si tiene 5 más, telita, Venga, vamos con la segunda fase, la fase de devaluación, que es la más larga del ciclo del abuso narcisista.
Esta fase dura hasta que la empática despierte o hasta que el depredador emocional te descarte. Te empieza a hacer gaslighting, triangulación, abuso reactivo, refuerzo intermitente, la ley del hielo, etcétera, 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 ¿vale? Esto es lo que empieza a hacer el narcisista. ¿Qué es el gaslighting? Te escondo cosas en casa, altero situaciones o realidades para hacerte dudar de tu memoria o percepción. Para que dudes de ti, para que vayas volviéndote medio loca, ¿vale? Porque te estoy empezando a enfermar. Tu cortisol está empezando a elevarse constantemente, ¿vale? Y si el cortisol se eleva, la corteza prefrontal se inhibe. La amígdala se hiperactiva, ¿vale? Que es la parte más emocional, la que regula las emociones. El hipocampo también se ve estrechado un poquito. Hay variaciones a nivel cerebral, ¿vale? Y el sistema límbico se hiperactiva, evidentemente. Vamos con el refuerzo intermitente. Hoy te doy, mañana te quito. Hoy te digo que eres maravillosa y al día siguiente que no vales para nada, ¿no? Te estoy haciendo refuerzo. Es una táctica también, ¿eh? Para generar más adicción todavía. Vamos con la triangulación. ¿Cómo triangula el narcisista? El narcisista triangula con su madre. Gracias por ese quiéreme, te voy a seguir, ¿vale? ¿Cómo triangula con su madre? Te habla todo el rato de ella, te la mete en la relación. Gracias, Sandra, muchas gracias. Te mete en la relación a su madre y te dice que ya te gustaría a ti llegarle a la suela del zapato a la madre, ¿vale? Te hace sentirte insegura porque te ves comparada con la madre. Entre la madre y el narcisista hay una relación sumamente tóxica, de codependencia, ¿vale? Esto lo tienes que entender. Luego llegamos a la fase de la ley del hielo. La ley del hielo también es que te deja de hablar durante una temporada y si se alarga mucho es la antesala del descarte, ¿vale? También te hace abuso reactivo. El abuso reactivo es que genera situaciones para sacarte de quicio. No me gusta lo que lees, no me gusta lo que ves, últimamente estás muy borde, etcétera. Gracias. De esa forma hace que tú saltes, que tú reacciones y él se alimenta y aprovecha para decirte que estás loca. Que tú eres la narcisista, que tú eres la que necesita ayuda, ¿vale? Yo pasé todo eso en mi vida, dice, todo eso lo pasé. Sí, sí, todas las que estáis aquí habéis pasado esas situaciones, ¿eh? Es importante esto. La fase de devaluación es la más larga de todo el ciclo del abuso, ¿eh? Vamos a la tercera fase, que es la fase de descarte, en la que el narcisista, si encuentra otro suministro y ya te ha vaciado el espíritu, tu luz te la ha vaciado ya, va a querer un suministro que tenga la carga al 100%. ¿Vale? La carga al 100%. ¿Qué pasa? Cuando coja otro suministro, a ti te va a descartar. Gracias, Lucía, por ese quiéreme, muchas gracias. Te va a descartar, pero cuidado. Es muy posible porque casi todos vuelven, ¿eh? Casi todos vuelven en la cuarta fase. Por no decir todos. Bien. Lo mejor que te puede pasar, muchas veces es que él encuentre otro suministro, ¿vale? Pero si tú despiertas, que para mí es la mejor opción, para mí la mejor opción es que tú despiertes y te des cuenta que estás con un manipulador, con un depredador emocional y tú lo descartes y aunque él empiece a difamarte, tú sabes que le vas a hacer piedra gris, lo vas a bloquear de todo y te va a importar 3 pares de narices lo que él haga, ¿vale? Esto es importante. Ahí, Lupita, te voy a bloquear por no ver lo que yo estoy haciendo, no eres capaz de verlo. No quiero personas así aquí en el live, ¿eh? No las quiero, ¿vale? Bien, seguimos. Vamos con la cuarta fase del ciclo del abuso, la fase de hovering. El hovering es cuando el narcisista vuelve con ganas de aspirar a su víctima, ¿vale? Son demonios, así es. En esa fase el love bombing va a ser mucho más agresivo, ¿vale? Va a volver con mucho más fuerza. Y el love bombing, repito, va a ser súper agresivo, ¿eh? Te va a decir que por favor lo perdones, que se ha dado cuenta que ha cambiado, etcétera, etcétera. Es toda una gran manipulación, es todo mentira para hacerte bombardeo del amor, devaluación, descarte y hovering. Recuerda que en la vuelta del narcisista el bombardeo del amor va a ser más intenso, la devaluación más potente, porque te va a exigir muchas más cosas y va a ser mucho más desagradable, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿vale? ¿Quién de las que está en el live quiere formar parte de la comunidad Empáticas Despiertas, que está en Telegram? Es gratuita para vosotras, donde ya tengo 2 psicólogas en la comunidad también, ¿eh? ¿Quién quiere formar parte? Poner por aquí yo quiero, por favor, poner yo quiero por aquí. Es para mujeres la comunidad, ¿eh? Por eso se llama Empáticas Despiertas, ¿vale? Si queréis formar parte de la comunidad, me vais siguiendo por aquí, por favor, me vais siguiendo y cuando termine el live, tengo un enlace en el perfil, accedéis al enlace, vais a ver una pestaña que pone acceso a la comunidad
y vais directamente a la comunidad de Telegram. Me vais siguiendo porque es importante para cuando termine el live podáis entrar en la comunidad gratuita. Ya tengo 2 psicólogas en la comunidad, ¿vale? Porque antes de ayer había una chica psicóloga en la comunidad y al final la tengo de colaboradora también. Lo importante es ayudar, es una comunidad para hacer contención emocional, porque entre vosotras, como estáis en diferentes procesos, os ayudáis muchísimo unas a otras, ¿vale? ¿No existen mujeres narcisistas? Por supuesto que existen. Hay un 60% hombres y un 40% mujeres, ¿vale? Es importante que esto lo entendáis. Yo me dirijo más a los hombres, yo hablo más de los hombres porque vamos a decir que mis lives y mis seguidoras son en un 95% mujeres, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Yo me dirijo más, ayuda a las mujeres, ¿vale? Mi misión es ayudar a las mujeres, para que me entendáis, porque son las que me siguen, ¿de acuerdo? Vuelve cada vez que encuentra oportunidad, así es. Exacto. ¿Habéis visto la entrevista con el psicópata integrado? El psicópata integrado, recordad que sabe lo que es. El psicópata integrado es un constructo de la personalidad, ¿eh? Es un constructo. Vale, no está en el DSM-5, ¿eh? O sea, la entrevista con el psicópata integrado está aquí, en TikTok, está aquí anclada, ¿eh? También quiero que la veáis, ¿eh? Es importante para que empecéis a despertar de la manipulación, ¿vale? Esta entrevista, él reconoce, es la primera vez que le dice a su pareja que es un psicópata integrado. Está muy bien la entrevista para que la veáis. Hola desde Venezuela, saludos, y mucha fuerza, ¿vale? Mucha fuerza si estás en Venezuela. Fuerza, ¿vale? Quizás porque no hablas de mujer. No, Jota, que siempre desde que empecé a hacer lives, gracias Marcio, yo me dirijo a mujeres desde siempre, ¿eh? Yo estuve con un psicópata integrado y le diagnosticaron bipolar. Qué curioso eso. Gracias por el quiéreme, muchas gracias. De hecho, muchos hombres a veces entran aquí al live a criticar un poquito porque, claro, yo me dedico a desenmascararlos. Muchas gracias. Yo me dedico a enseñar la psicología oscura del narcisista. Entonces todas las mujeres que entran aquí despiertan, van despertando, ¿vale? ¿Puede ser psicópata narcisista? Sí. De hecho, muchos narcisistas tienen psicopatía. Tienen tantos rasgos psicopáticos que ya son psicópatas narcisistas. Hay un ejemplo, la película de American Psycho, de Christian Bale, es un psicópata narcisista, ¿eh? ¿Habéis visto la película de American Psycho, psicópata americano? El psicópata narcisista no tiene la capacidad de arrepentirse de nada, ¿eh? No tiene ningún tipo de miedo, ¿de acuerdo? Gracias. El psicópata narcisista no necesita tanta validación del ego, ¿eh? Sería más o menos el narcisista maligno. ¿Cómo es el narcisista maligno? Es maquiavélico, sádico, ¿vale? Y psicópata. Tiene todos los componentes de la tetrada oscura, antes llamada triada oscura, ¿vale? Vamos con los tap. Cuando tengamos aquí 40K voy a dar más información. 25 características del trastorno narcisista de la personalidad, voy a decir, ¿vale? Voy a ampliar un poquito la información cuando tengamos aquí 40K. Hay mogollón, lo digo por experiencia, no te lo puedes ni imaginar, Lolita, los que hay, muchísimos. El otro día me preguntaron que cuántos narcisistas podría haber. No hay un porcentaje ahora mismo que se pueda calcular. Evidentemente, la mayor parte de las personas son neurotípicas. ¿Qué significa neurotípicas? Que tienen un funcionamiento a nivel cognitivo-conductual correcto, ¿vale? Eso se llama neurotípico. Una persona con un trastorno no hay muchos menos, evidentemente, ¿vale? Ya estamos en 40 tap. Ya hemos llegado. Voy a decir la información, 25 características del trastorno narcisista de la personalidad. Primera característica, necesidad constante de admiración. Necesitan admiración constante. Se alimentan de ello por su personalidad egosintónica. Segunda característica, no tienen empatía afectiva, emotiva, tienen empatía cognitiva. Entienden tus emociones desde su inteligencia. Tercera, tiene una gran inmadurez emocional. Cuarta, falta de autocrítica, no admiten nada nunca, ¿eh? Quinta, tendencia a la vanidad, son extremadamente vanidosos. Sexta, falta de gratitud, dificultad para generar vínculos sanos, manipulación emocional, son grandes manipuladores haciendo psicología oscura, como he dicho antes. La psicología oscura es el gaslighting, la triangulación, el abuso reactivo, etcétera, etcétera, me refiero a esto. Invalidan tu opinión, restan valor a tus logros y emociones, no aceptan las críticas, usan el silencio como castigo,
falsa imagen perfecta de ellos mismos, se victimizan, envidiosos, infieles, cambios de humor bruscos, proyectan sus errores en los otros, relaciones superficiales, se vinculan por interés, te cosifican, tienen relaciones en las que se vinculan solo por interés, ¿vale? Y se victimizan frente al entorno exterior, se victimizan. Son chantajistas emocionales, ¿eh? Así es. Grandes chantajistas. Quedará hombres fieles que... Mira, hay una cosa que tenéis que entender. La madre narcisista que pone aquí, la madre de narcisista suele tener algún hijo narcisista. Generalmente cuando la madre o el padre es narcisista hay más probabilidades de que haya un hijo narcisista. ¿Por qué? Porque hay un componente hereditario en cuanto a los rasgos narcisistas. ¿Vale? Repito, hay un componente hereditario. Luego lo demás es medioambiental. El narcisista puede venir con unos rasgos hereditarios, pero se hace en la niñez. ¿Vale? Por eso es medioambiental. Gracias por los tap tap, por el apoyo. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes, Marga. Marga, si quieres dar testimonio, ya sabes que me gusta pediros permiso para subirlo a YouTube, ¿eh? Porque creo que hay que expandir. Muchas gracias por ese regalito. Gracias. Estoy casada con alguien así. Tengo 2 hijos. Pero ya sabes que los hijos los utilizan como tentáculos de manipulación, ¿eh? Ya sabes lo que hay que hacer. Siempre piedra gris, ¿vale? Buenos días, no me deja ir al supermercado, no le gustan las visitas, tiene el control de todo. Araceli, mándalo al carajo. Ya sé que soy un poco brusco. Es que estar con una persona así es insoportable, no te conviene. Yo salí, gracias a Dios. Un abrazo. Luna, muchas gracias, cariño. Yo tengo un libro para escribir, me dice Marta. Marta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale aquí y cuenta el testimonio. Atrévete, ¿vale? Atreveros. Si no queréis que lo comparta por YouTube, me lo decís y no lo comparto, ¿vale? Si me dais la autorización, lo comparto, ¿vale? Porque mi idea es que llegue al mayor número de gente posible, esto. Hola, mi mamá creo que es narcisista y me está afectando muchísimo. Ruti, Estefanía. Piedra gris, muchos límites y si tienes que bloquear una temporada lo haces. Virgo, te voy a seguir, por el quiéreme, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un test ahora rapidito, ¿vale? ¿Os parece? Son 11 preguntas, es un test rapidito para que sepáis si habéis estado con un narcisista o un depredador emocional, ¿vale? ¿Un neurodivergente puede ser psicópata narcisista? Sí. Un trastorno, imagínate, un TDAH puede ser narcisista, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un TDAH puede ser narcisista también, ¿eh? Esta comorbilidad existe. ¿Queréis hacer un test, chicas? ¿Os apetece, sí o no? Os sigo contestando preguntas. Lo que queráis, ¿eh? ¿Qué os apetece? Me decís si queréis... ¿Os apetece el test? Vale, venga, vamos a empezar el test, que son 11 preguntas rapiditas para ver si habéis estado con un depredador emocional, ¿eh? Vamos con la primera pregunta del test. Al principio de la relación te idealizó muy rápido, demasiada intensidad, demasiadas promesas, sí, no o a veces. Gracias, muchas gracias por el regalito. Sí, no o a veces. Rosita, gracias, cariño, gracias. Siguiente pregunta del test, te sigo, Rosita. ¿Has sentido que con el tiempo empezaste... Virgo, te voy a seguir a dudar de tu memoria o percepción? Gracias, Virgo. ¿Has sentido que con el tiempo empezaste a dudar de tu memoria o percepción? ¿Sí o no? Gracias por el apoyo. Muchas gracias, Virgo. Gracias. Siguiente pregunta del test. ¿Te encontrabas justificando comportamientos que antes te parecían inaceptables? ¿Te encontrabas justificando comportamientos que antes te parecían inaceptables? Sí, no o a veces. Siguiente pregunta del test. ¿Sientes que caminabas con pies de plomo para evitar conflictos o reacciones? ¿Sientes que caminabas con pies de plomo para evitar conflictos o reacciones? Sí, no o a veces. Siguiente pregunta del test. ¿Te hacía sentir culpable cuando expresabas dolor, límites o necesidades? ¿Te hacía sentir culpable cuando expresabas límites, dolor o necesidades? Siguiente pregunta. ¿Has notado que te fuiste alejando de personas importantes o de partes de ti mismo? Gracias, Fátima. ¿Has notado que te fuiste alejando de personas importantes o de partes de ti mismo? Te sigo, por ese quiéreme. Siguiente pregunta del test. ¿Te daba afecto y distancia de manera intermitente, dejándote confundida?
te daba afecto y distancia de manera intermitente, dejándote confundida, sí, no o a veces. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Después de una discusión, acababas pidiéndole perdón, incluso sin entender muy bien por qué. Después de una discusión, acababas pidiéndole perdón, incluso sin entender muy bien por qué. Sí, no o a veces. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Te sentías emocionalmente agotada y al mismo tiempo muy enganchada a la relación? ¿Te sentías emocionalmente agotada y al mismo tiempo muy enganchada a la relación? Siguiente pregunta del test. ¿Has pensado repetidas veces, quizás el problema soy yo? ¿Has pensado repetidas veces, quizás el problema soy yo? Y siguiente y última pregunta. A pesar del dolor, ¿te costaba muchísimo irte o desconectarte emocionalmente? A pesar del dolor, ¿te costaba muchísimo irte o desconectarte emocionalmente? Esto sucede por la gran disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es como un pensamiento dual, ¿eh? Es una dualidad interna. Sé que no me conviene, pero al mismo tiempo me estoy culpando yo también. O sea, no sé muy bien lo que está pasando, ¿no? Es una dualidad. Te culpas también tú. Gracias, Estela, por ese quiéreme. Te voy a seguir. Muchas gracias. Si tenéis 7 o más síes, ya hemos acabado el test, ¿eh? Si tenéis 7 o más síes, es muy posible que hayáis estado con un depredador emocional, con un ser sin empatía, ¿vale? Con un ser avieso, manipulativo, que lo único que ha hecho es aprovecharse de vuestro rol de salvadora, que todas las empáticas tenéis un gran rol de salvadora, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis. María José, te voy a subir para que des testimonio, ¿vale? María José, subo, ¿eh? María José se ha bajado, a ver si viene, espérate, a ver, por aquí, que tengo por aquí más testi. Lore Acosta, te acepto, ¿vale? Hola Lore, ¿qué tal estás? Hola. Hola, bien. Soy un poco de ruido de fondo, Lore, ¿te puedes mover un poquito? Vale. Hola, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Cuéntame un poquito, Lore, antes de continuar, ¿puedo subirlo a YouTube, el testimonio o no? ¿O prefieres que no? Sí, sin problema. Vale, el único se escucha mucho ruido, cariño, pero bueno, no pasa nada, venga, vamos a darle, gracias. A ver, espera, voy a otro rincón. Sí, ¿Ahora me oyes bien? sí, ahora perfecto. Dale. Cuéntame un poquito lo que has vivido, de dónde eres. Soy de Paraguay. Paraguay, vale, cuéntame un poquito qué experiencia has tenido con este tipo de seres, de depredadores, Bueno, como digo yo. bueno, es mi esposo. La verdad que no he tenido la oportunidad de divorciarme de él, pero he vivido con él hasta ahora, pero en modo separación, pero en la misma casa, cada uno con su habitación normal. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo he viajado por un año a otro país huyendo de él porque quería hacer mi vida, porque me ahogaba, porque él todo el tiempo me agobiaba, Sí. no, yo no podía vivir normal mi vida, inclusive me fui a psicólogo por 2 años. Lore, vamos a situarnos. ¿Cómo empezaste la relación cuando lo conociste? ¿Cómo se comportó contigo? Vamos un poquito por orden cronológico, ¿vale? Para situar un poco el momento y el espacio y el lugar. Vale. Cuando yo le conocí a él, era un amor de persona. Él era el hombre para mí ideal, lo que estaba buscando. Me regalaba chocolate, flores, me llenaba de cariño, amor, afecto, todo lo que se te imagine. Y yo me Bombardeo del enganché, amor, ¿verdad? Bombardeo del amor, lo que hablamos. bombardeo, sí, exactamente. Por 3 años de noviazgo, luego nos casamos. Ahí, cuando recién me casé con él, cuando tuve mi primer hijo, ya empezó los problemas. Bueno, yo también en Lore, reiteradas ocasiones, escúchame, cariño. ¿Sabes por qué empezó tus problemas? Porque cuando tienes el hijo ya siente que te tiene enganchada. tal vez. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como yo también arrastro un problema de infancia, Sí. de que mi padre le pegaba a mi madre,
Entonces yo veía en casa esa actitud y yo cuando me enfrentaba a mi esposo también le daba bofetadas cuando veía que él se portaba muy mal conmigo. Ahí empezó el problema de que nos pegábamos ambos. Luego como yo no podía más pegarle, como no podía más... No, Lore, tú eres consciente de que eso viene todo de tu niñez, de lo que has vivido con tus padres, de que al final tu sistema nervioso, tu cerebro se ha ido acostumbrando a ese tipo de situaciones, ¿verdad? De reacción, sí. Sí. Entonces, cuando me he dado cuenta que estaba muy mal el tema que yo me agarraba y me pegaba con mi marido, porque tenía mis hijos chicos y obviamente ellos estaban viendo, escuchando todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puse un break en no hacer más eso, en no agarrar y pegarle, tocarle nada. Entonces, él seguía con lo mismo. Y cuando se burlaba de mí, me decía... que, o sea, me daba a entender de que yo no valía nada, que yo no era... Sí, me agarraba, me empujaba, me pegaba, me pateaba, me escupía, o sea, me pegaba en varias reiteradas veces. Hasta que mi familia se dio cuenta, que yo me iba con los ojos morados en casa a visitar, entonces, pero yo siempre a él ¿Cuándo te empezó a maltratar físicamente? ¿Cuándo fue el momento? ¿Te acuerdas? La primera vez cuando mi hijo tenía 8 meses, nos estábamos yendo a la casa de mi madre en el auto, cuando yo agarro y le grito, como siempre nos gritamos, porque yo le reclamaba cosas, pues, siempre por lo mismo, ¿entiendes? Porque le gritaba a mujeres, porque le hacía gestos a mujeres, porque no me respetaba, y por lo de siempre. Agarra él y me da una bofetada, pero fuertísimo, y ahí yo me quedé congelada. Ahí me di cuenta que ahí empezó el tema esto de pegar, de lastimarnos mutuamente. Así, no. Entonces yo... Lore, cuando te lastimó, cuando te pegó, ¿por qué lo denunciaste? Jamás lo he denunciado, jamás. ¿Por qué? Y yo creo que por ignorancia. Por ignorancia, por miedo, o porque me crié en un seno familiar donde mi mamá decía, tu marido tiene razón, tu marido es como un dios, tu marido, por más que seas, te casaste, ¿para qué te casaste? O sea, eso fue cuando recién me he casado. Después cuando mi mamá envejeció y le he contado mis cosas, me dice que lo deje. Pero nunca lo dejé. Bueno, lo dejé en 2 oportunidades. Por 6 meses y él me seguía... llorando, me decía mi amor que iba a cambiar, y yo volví a caer como 5 veces en lo mismo. O sea, yo también... Lore, tenías económicamente, digamos, dependías de él un poco, ¿sí o no? Los dos trabajamos, pero como te digo, yo sentía que lo quería a mi marido, o me acostumbré demasiado a él, o no sé cómo, yo no sé Lore, porque tú, vamos a decirlo, que tú estabas acostumbrada a una relación de maltrato con tus padres y estabas copiando la réplica para sanarla, claro. Ojo, ¿eh? Claro, sí, seguramente que sí habrá sido. Entonces, como he ido en varios profesionales, lo mismo, me dicen que me aleje. Hicimos el matrimonio para salvar nuestro matrimonio psicológico con unos psicólogos, pero no hubo caso. Entonces el licenciado en aquel tiempo, bueno, irremediablemente el matrimonio de ustedes está roto, tienen que hacer cada uno su vida y ya está. Y él empezó ahí a odiarme. ¿Por qué yo me quiero separar de él? Él no le aguantaba, no le aguantaba más ni al licenciado, ni al profesional, le buscaba, ya decía, estos son demonios que solamente quieren separar al matrimonio. El matrimonio, me metía todo el tiempo en la cabeza que el matrimonio era, porque Dios a un niño no separa el hombre, que me entraba, sabía hablar, es un hombre que es muy sabio, o sabio para su conveniencia. Entonces, manipulador también, ¿verdad? O sea, porque él todo lo que dice es como un poco psicología oscura, que digo yo. Mucho, exactamente, mucho. Siempre, y tenía siempre, y tú sabes que yo no sabía cómo yo, al último me echaba la culpa, me decía que estaba loca y yo me creía, y ¿sabes qué hacía? Después me he dado cuenta, porque me costaba saber que él era así, que era tan mala persona, que había veces que yo guardaba mis cosas y cuando iba a buscarlo no encontraba en el lugar y encontraba en otro lado. O sea, Lore, eso es gaslighting, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un perfil psicópata narcisista,
¿vale? sí, Pero porque lo estoy viendo, el claro. psicópata narcisista puede ser violento, puede ser agresivo y no tener ningún tipo de remordimiento en la acción, ni tampoco miedo, ningún tipo de miedo, ¿vale? Él mismo es así, él es así tal cual y no tiene, cuando yo empiezo a llorar, a ponerme mal, porque él ya me conoce dónde atacarme mi punto débil, ya me conoce todo, entonces sabe que mis hijos son mi debilidad y ahora me estoy dando cuenta que a mis hijos también, pobrecitos los dos, que yo no sé cómo hacer, que también creo que le manipula de una u otra forma, porque hay cosas que yo veo que cambian conmigo mis hijos. O sea, me hacen ver como si Lore, fuera... ¿qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 25 y 26. Y 26, bueno, ya son adultos. ¿Aún sigues con él o te has separado? Cuéntame esto, que no lo sé. No, o sea, que estamos viviendo en la misma casa, Vale. pero en cuartos separados con mi hijo. Mi hijo vive en otra habitación, claro, los tres estamos juntos. Mi hija sí ya vive ya en otro lado. Pues es una situación bastante... ¿Y cómo puedes vivir bajo el mismo techo así? No sé, la verdad. Y es que yo no sé qué él me hizo a mí, pero siento que no le puedo dejar. Creo que no puedo dejar la casa. Pero tú tienes posibilidades económicas para irte de ahí, para poner remedio, ¿no? Para denunciarlo, para decir que te están abusando. Por eso estoy buscando ayuda psicológica de vuelta, porque tengo que irme otra vez a hacer de vuelta mi tema de psicología, porque yo me doy cuenta que no me siento bien. Mira, dice Cero que sí puedes, hermosa, salga de ahí. Mira, Lore, yo tengo una comunidad gratuita para vosotras, ahora hay 2 psicólogas, y te recomiendo que entres, ¿vale? Porque está en Telegram y te puede ayudar. Te puede ayudar Sí, para que empieces a despertar de ahí, porque tú estás metida en una trampa enorme, porque sí, estás viviendo bajo el mismo techo del yugo. sí, Estás viviendo en una cárcel mental, sí, sí. ¿sabes? Sí, así es. Y no es solamente eso. Y me ha hecho daño porque se mete con mis amigas, con mis supuestas mejores amigas, el que le he descubierto. Y entonces él se hace, obviamente, él no va a decirme la verdad. Mira, Lore, dice Emi que a mí me está pasando algo similar y es horrible. ¿Sabes qué pasa? Que ellos juegan mucho con el vínculo traumático, con la Sí, adicción. Yo a vosotras a veces os digo, y yo incluso yo he sido un adicto. O sea, yo volví 5 veces con mi expareja, 5 veces. Porque hay sí, tan vínculo, es tan fuerte ese vínculo que ellos generan con el condicionamiento del sistema de recompensa que parece que somos drogadictos o que tenemos una adicción con ellos. Es que es así, es una adicción. Por eso, Lore, te cuesta tanto despegarte. sí. Gracias. Tengo un apego emocional terrible y yo siento que yo no le quiero más a mi esposo en ningún aspecto, solamente porque es el padre de mis hijos. Sí. Y sabes, cuando él se pone a llorarme, él llora y llora, me dice, yo te amo, que esto, que lo otro, pero empieza otra vez a hacer de vuelta las mismas cosas. Yo no sé, y él es un enfermo. Lore, mira, Él te explico lo que hace. Mira, cuando tú te vas a ir, él empieza a llorar y a arrepentirse, hace como que se arrepiente, porque no quiere perder el suministro que eres tú, su suministro A, que es la madre de los hijos, que eres tú, ¿vale? Y él no quiere perderte a ti, porque eres lo más valioso para él. Se pone a llorar y a los 4 o 5 días hace lo mismo. Sí. Y él me dice lo mismo, que por qué nos podemos, y cuando le digo el tema este de divorciarnos, él empieza a Pueden llorar, ¿eh? llorar, No, Merlis, pues es que para pueden llorar. llorar. Mira, Lore, de hecho, el psicópata integrado dice en la entrevista que él puede fingir las lágrimas muy fácil. Hay un extracto de la entrevista que parece que está llorando, ¿eh? Que es bastante macabro, por cierto. Sí, sí, sí. Y a mí, inclusive antes de que yo le haya abandonado, o sea, que me haya separado de él los primeros años, entonces agarraba él un revólver, una pistola y tenía en la mano como si fuera que él se quería matar. Y eso me trabajaba normal, me trabajaba muy mal, tenía miedo que él se quite la vida o que me quite a mí. Entonces yo le tuve que sacar la pistola Sí. con la ayuda de mi hermana. Y Pero no, y es, Lore, fíjate hasta qué punto, para que veáis hasta qué punto es la absorción, el hackeo mental, hasta qué punto es el vínculo traumático, que con todo lo que te ha sucedido no lo has denunciado. no, nunca lo he denunciado, nunca. Porque como es el padre de tus hijos, habrá usado a los hijos para mediar, ¿no? Sí, también, sí.
Claro. Pero mis hijos me dicen que ellos no se van a meter más porque un día los dos se van a llegar a matar y es peligroso y ellos me dicen que yo me vaya, que bueno, por eso me fui, por eso me he ido a mi casa, por un Sí. año me fui. Por un Y él año. me llama, claro, me llamaba y tú sabes que yo le pagaba su terapia porque pensé que iba a tener un final feliz, pero al final al llegar encontré peor cosa y nunca no va a cambiar. Ya me doy. Lore, ¿te has dado cuenta de que no cambian? ¿Te has dado cuenta de que ellos no, lo único que van a hacer es arrastrarte a su infierno personal? Sí, sí. Y ¿Sabes? hay más cosas que no puedo contar en vivo, que es muy feo de parte de él, que prefiero guardármelas ahora cuando no Sí. puedo contar. Es muy feo. Lore, aparte que ya sabes que me has dado permiso para que suba este testimonio, no cuentes más de la cuenta tampoco, ya vale, con lo que has contado. Ya, Te ya. digo una cosa, Lore, yo quiero que entiendas una cosa. Tienes que pasar a la acción ahora. Yo te ofrezco la comunidad como una herramienta, ahora mismo encima gratuita para ti. Ok, ok. Eh, sabes que puede ser muy, muy válida para que te vayas despegando y sobre todo empieces a tomar acción en tu vida, ¿no? No puedes estar ahí, Ok, ok. ¿sabes? Yo te agradezco muchísimo y espero esa invitación y nada. Yo te Lore, agradezco mucho. Lore, ¿qué le dirías a las mujeres que están en una situación parecida a la tuya? Ya sé que es un poco contradictorio porque tú estás ahí dentro, pero quiero que refuerces tu salida. ¿Qué le dirías a las mujeres y a ti misma? Ahora mismo yo creo que no estoy preparada como para dar una opinión positiva porque yo misma estoy encerrada en sí misma y yo creo que con ayuda únicamente que no se callen. Yo me callé y me estoy callando. Y hay que denunciar, yo no tengo el valor de denunciar aún. Que denuncien y que alcen la voz. Que alcen la voz. Eso mismo, eso mismo. Es muy importante y sobre todo salir de ahí, como dice Marga. Irte. Irte de ahí, Sí, no permanecer bajo el yugo del depredador, bajo el yugo del psicópata. Sal de ahí, te dice Marga. Hay que salir de ahí sí, rapidísimamente, Lore, ¿eh? sí, sí, sí. En eso voy ahora, por eso necesito una ayuda y voy a esperar la invitación que me has dado para poder Lore, sanar. escúchame, Lore, mira, tienes que ir al enlace, tengo un enlace en este perfil. Entras en el enlace y hay una pestañita verde que pone acceso a la comunidad y vas a Telegram Ah, bueno, directamente, vale, ¿vale? voy a entrar allí. Vale, para que Vale, tengas ahí contención emocional y tengas un apoyo y bueno, al final yo te ofrezco esa herramienta para ti, ok, que no todo el mundo la ofrece porque hay gente que cobra aquí por respirar, ¿eh? Entonces yo te ok, la ofrezco esto gratis, ¿sabes? ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo enorme, gracias. Abrazo. Gracias, un Chao, abrazo. chao, chao, Chao. 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 Bueno, chicas, ya habéis visto el testimonio, cómo estos seres pueden llegar a manipular, cómo encierran, cómo al final utilizan a los hijos, ¿vale? Como moneda de cambio también, para hacer violencia vicaria, lo que decimos siempre, y al final se prepara gracias Mel, se prepara ahí una trampa, una jaula psicopática de la que uno no puede salir, ¿eh? Tengo por aquí más testimonios, un testimonio más voy a dar, ¿vale? Rosana, te subo. Rosana. Rosana, ¿qué tal estás? No, me entré sin culpa, lo estaba viendo, primera vez que te escucho. Rosana, ¿no quieres Pero bueno, saber? ya agarró esto, no sé cómo lo... Me da pena, sí, estoy pasando una situación. Sí, cuéntanos. Estoy en Venezuela Vale. y conocí a un muchacho por internet y Sí. ya llevamos casi 2 años, o sea, 2 años y medio ya. Rosana, lo de Venezuela, lo que se está pasando ahí, eso merece también decirte que estamos todos contigo, que nos solidaricemos todos, ¿vale? Solidaridad y mucho amor para esa situación. Gracias, sí, no, muy fuerte la situación aquí en el país. De hecho, nunca he salido de mi país y conocí a esta persona, está en Nueva York, pero es un Sí. narcisista que no sé cómo me empezó a manipular, se apoderó de mis redes, de mi vida entera, me puso dependiente a él y me maltrata mucho psicológico, emocional y verbalmente. Sí. Y ahora ¿Cómo? dependo de él, Sí. en muchos factores y realmente me siento mal, no tengo energía, más el país.
toda la Pero situación Rosa, cuando económica lo y has eso. conocido, explícame un poquito esto. Tú lo conociste por las redes sociales. Sí, ¿Y cuándo lo viste físicamente? ¿Cómo que dependes de él? Explícanos un poquito esto más porque detalladamente. por videollamada, siempre fue por videollamada. Sí, Él es venezolano, pero vive en otro estado. vale. Pero Y sigue siendo por videollamada, ¿no lo pero has no nos visto? hemos visto en persona, Bien, ¿y por qué dependes de él? Cuéntame eso, ¿qué dependencia te ha generado? porque empezó a manipularme, a quitarme las redes y a mandarme, o sea, me manda dinero. Vale. Entonces, sí, entonces así muchas cosas, me hizo cambiar de número, se apoderó de mis redes. Mi carro está en el Rosana, te taller manipula. y no lo termina de sacar, o Vale, sea, por la escúchame, parte cariño. económica. Te manipula porque sabe que te hace falta dinero y te manipula por Sí, eso. Vale. sí, por eso. Y Rosana, no le puedes. Estás en una situación delicada que no le puedes decir que no al dinero que te da. Sí, pero entonces también me corta el suministro cuando no le gusta algo, me prohíbe salir, me prohíbe todo, o sea, Pero Rosana, ¿cómo te va a prohibir salir si está en otro sitio, si no está contigo? No entiendo eso. sí, bueno, pero no quiere que yo haga cosas personales, por Sí. ejemplo, ir al gimnasio o salir a hacer alguna cosa. No le Bueno. gusta nada que yo haga nada de eso, sino que yo Y, supuestamente tengo que esperarlo a él cuando él venga para yo poder hacer vale. mi vida. Rosana, entonces lo que te mantiene enganchada a ese hombre es el dinero que te da, ¿sí o no? Sobre todo porque primero se quedó con mi Instagram, se apoderó de mi Instagram, que yo tenía más de casi 60.000 seguidores. Vale. Y Pero, Rosana, segundo, porque mi carro pero está en el cariño, taller, cariño, ¿cómo se ha apoderado de tu Instagram? Explícanos esto. porque mira, yo tenía mi Instagram y también tenía anteriormente una paginita azul, pero él nunca me conoció por Vale. ahí, sino por el Instagram. Rosana, Entonces, Rosana, él me hizo salir de todo ese mundo. explica qué es la página azul para que hay personas por aquí que son un poco, que igual no lo saben. Que La del OnlyFans, eso fue hace 3 años ya, en el 2023, Sí, porque con eso me ayudaba mientras estaba aquí en el país, pues. vale. Entonces, Rosana, yo quería salirme de ese cariño, mundo y escúchame, lo cariño, conocí a él y me yo ofreció una nunca, familia. cariño, yo nunca te voy a juzgar, ¿eh? Dios me libre. Pero evidentemente tú sabes que hay mejores formas de ganarse la vida, ¿sí o no? Sí, obviamente, pero en Venezuela no hay muchas opciones. Obviamente que sí, y de hecho por eso yo quería salirme y lo conocí a él y me ofreció de verdad, vamos a formar una familia, salte de ese mundo, vamos a trabajar juntos, echarle piernas a la vida. Y Sí, yo creí en él, pues. vale. ¿Y ahora cómo, Entonces, y pero ahora ya ha cómo está la pasado mucho situación? tiempo y las manipulaciones ya no tienen límite. ¿Y qué te impide cortarlo? ¿Qué te impide decir fuera? Primero porque, si yo le digo fuera, me quiere quitar el carro que tengo en el taller y este teléfono que él me mandó, que por cierto él le tiene todo casi, o sea, la ubicación, todo, él me sigue por aquí, todo me dijo, él me lo mandó porque el otro anteriormente se me Pero dañó y Rosana, él ¿pero ahora por me qué? manipula. Pero, cariño, escúchame, ¿cómo te lo va a quitar si no está contigo? ¿Por qué no lo Porque bloqueas? el carro está en el taller y es el que tiene contacto con el mecánico, entonces me dice que le tengo que devolver todos los repuestos y todo, dejarme el carro prácticamente desvalijado Ya. y devolverle su teléfono y devolverle todo lo que me ha dado, Mira, hasta el Rosana, dinero que me ha dado para la comida. mira, Rosana, estás poniendo de manifiesto la importancia, cariño, la importancia de que la mujer tenga su economía, su propia economía, ¿verdad? Porque si tú, Rosana, tendrías una economía para ti, aunque sea poca o mucha, no dependerías de este tío, ¿sí o no? Claro, no dependería. No me deja trabajar, no me dejaba trabajar ni nada. Me decía que no, que si trabaja, tenía que esperarlo a él y todo. Y entonces ahora, ¿Qué edad tienes, este, Rosana? ¿Qué años tienes tú? yo tengo 46 y él tiene 36. Es más joven que tú. Vale, Sí. aquí tenéis un cofre, ¿eh? Ha puesto un cofrecito por aquí arriba. Si queréis lo del cofre, enseguida está, ¿vale? Gracias. No sé quién lo ha puesto, pero esto está muy bien. Rosana, mira, te voy a decir un mensaje cortito, ¿vale? Tienes que encontrar algo que te dé un beneficio económico, pero que sea algo que tú te sientas bien con ello, ¿de acuerdo? Porque lo peor Sí, es, cuando son hombres manipuladores, lo peor es depender de ellos económicamente, porque aprovechan eso para teneros atrapadas, ¿sabes? sí, mira, yo lo que estoy pensando es que quiero ir a buscar mi carro porque él es el que se comunica con el muchacho del taller y me tiene manipulada con eso. Y yo siento que tengo que irme Mira, del dice país. Desi, Yo mira, quiero Rosana, irme, dice Desi, ponte a trabajar y listo, lo dejas. Claro.
Sí, pero no es fácil conseguir trabajo aquí en Venezuela. De hecho, Vale, los sueldos no son. pero Rosana, pero no es imposible, ¿sí o no? No, 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 obviamente. Sí. Entonces, cariño, escúchame, yo te invito a que eso, a que pongas toda la carne en el asador, en encontrar un trabajo, en tener, porque al final ese hombre el único poder que tiene sobre ti, el único poder es el dinerito nada más. Así que, vale, Sí. Rosana. Gracias por el testimonio. Un Bueno, abrazo. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego. A ver, Gracias. por aquí, un testimonio más, chicas. Dama, te subo, ¿vale? A ver, Dama, te voy a subir conmigo para hablar. Damaris. Damaris. Hola, Damaris. Damaris. Hola, perdón, yo no pensaba que iba a darme la oportunidad de hablar, pero bueno, ya que salí, Sí. pues quiero Cuéntame. compartir un poco. Primeramente, gracias por el tiempo, la oportunidad. Y nada, yo también viví esas experiencias. Sí. Todo lo viví. ¿De dónde eres, Pero Damaris? ¿De dónde eres? de Nicaragua, pero vivo en España hace 12 años. ¿Qué edad tienes? Tengo 50 años. 50 años, vale. Cuéntanos un poco tu historia, así nos situamos. Gracias, ¿eh? Vale. Yo comencé, bueno, me enamoré de él desde pequeñita. Chicas, tap tap. Vamos al tap tap, chicas. Gracias, gracias. Me enamoré de él desde pequeñita, fue mi primer novio, mi primer marido, y todo comenzó muy bonito. Pero algo que no me gustó, aún siendo novio, que de novio me comenzó a maltratar, o sea, me pegaba. Y mi mamá no Pero, sabía y mi mamá Damaris, me Damaris, aconsejó. yo soy un poco escrupuloso con los tiempos. Cuando tú lo conociste, ¿cuándo empezó a pegarte? Como a los 7 meses de habernos conocido, Vale, o sea, muy rápido. de O sea, haberlo ya, conocido. ya estabas viviendo con él. No, todavía no, éramos novios nada más, solo, o sea, no vivía con él. Pero para pasar a pegarte tenía algo ya... ¿Te había atrapado de alguna forma? Quiero entender si había pasado algo antes que te atrapase de algún modo. No, no, lo que pasa es que esa vez él me golpeó porque un compañerito del colegio llegó a visitarme Sí. a mi casa y entonces a él no le gustó eso y pues me golpeó. Sí, que se puso celoso y te golpeó, pero ¿fue una vez puntualmente o más veces? No, solo una vez cuando estábamos de novio, pero cuando ya comenzamos a convivir, a vivir, o sea, al tiempo, pasó el tiempo, al año me fui a vivir con él y luego él me golpeó. Me golpeó estando en su casa como a los 3 meses de vivir en la casa de su mamá. Sí. ¿Y Y por qué motivo te golpeó? porque yo visitaba la casa de mi madre y a él no le gustaba. Él decía que yo no tenía que salir de la casa. ¿Y por qué no lo denunciaste, Damaris? ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, tenía miedo y porque lo quería muchísimo. Vale, entiendo. Y Lo entiendo, pero hay que acostumbrar a las mujeres y a todo el mundo, no a las mujeres y a los hombres, que si una persona nos pega, la primera vez que nos pone la mano encima, da igual quién sea, hay que denunciarlo al momento. Porque eso es atentar contra nuestra salud física y emocional. ¿Vale, Damaris? sí, cierto, pero eso no lo sabía porque antes no había este tipo de charlas como ahora. Sí. Y entonces pues ahora es como más abierto y uno ya sabe pues que no debe de dejarse golpear. Total que al final yo lo dejé. Yo decidí dejarlo porque él me golpeó con mi segunda hija, yo estaba embarazada. Dice Mari, llamas a la policía y ya. Dice, claro, es que cuando se quiere llamar. Gracias, ¿eh? Sí, Damaris. Él me golpeó estando embarazada de mi segunda hija. Tenía 3 meses de Sí. embarazo y él me golpeó en la barriga. Qué sinvergüenza. Pero, o sea, cuando yo fui al hospital, la doctora me dijo, Damaris, tienes que denunciarlo porque eso no está bien. Pero yo, o sea, yo tenía miedo y no le hice caso y continué, pero luego Damaris, y con el primer embarazo, ¿cómo se comportó? Porque te has ido al segundo. ¿Con el primero cómo se comportó? pues siempre era igual, no podía salir, yo tenía que solo estar en la casa de la mamá. No podía hacer nada, no me podía, mi ropa que mi mamá me había comprado me la hizo tira, me la tiró, mis pinturas me las tiró, yo no me podía ni pintar, no me podía poner Damaris, pero nada. ¿cómo es con los hijos? ¿Cómo es? ¿Es cariñoso? ¿Cómo es con sus hijos? Con su hija mayor, porque fue la que se crió con él, porque yo lo dejé al segundo embarazo, yo lo dejé. Sí, muy bien. Pero con su hija mayor era un amor, él era bien diferente, o sea, la quería mucho. Vale. ¿Con el hijo? Hija, las dos son niñas.
Ah, las dos. O sea, con la mayor bien y con la pequeña peor, ¿o qué? No, con la pequeña no, porque yo lo dejé cuando él me golpeó, la segunda vez me volvió a golpear cuando ya había nacido mi hija. ¿Pero tiene relación con la pequeña? No, porque mi hija nunca se ha criado con él, solo conmigo. Vale. ¿Este hombre dormía bien por la noche? Pues no lo sé. Yo creo que él se drogaba porque él no paraba en la casa. Ah, se drogaba. Tenía adicciones. Y era muy borracho, o sea, tomaba mucho. ¿Mujeriego? ¿Era mujeriego también? Sí, porque mi hija mayor tiene una hermana, o sea, él se metió con una mujer Sí. y mi hija mayor es la mayor de dos niñas más, pero con otra mujer. Vale. ¿Qué relación tenía con su madre? Pues era bien malcriado, él era odioso con todo el mundo, Pero con la madre lo defendía a él. siempre. Siempre, vale. Yo era la mala. Es un patrón muy del hijo narcisista que la madre lo protege. Por eso te lo pregunto. Sí, yo era la mala y ella me decía cuando él me golpeaba o algo, ella me decía, pero es que no haces caso. Sí. Es típico esa actitud. ¿Te triangulaba con la madre? ¿Te comparaba con su madre? Pues no me decía exactamente, pero la madre sí lo protegía mucho. Sí, sí, es un patrón. Esta persona de pequeño, ¿sabes si ha vivido algún maltrato, algún abuso o algo de parte de los padres? Pues no. No sabes, ¿no? Damaris, cuando lo dejaste, ¿cómo fue ese momento que dijiste, vete al carajo ya? ¿Cómo lo hiciste? Gracias, Porque Luna, ¿eh? estando en casa, una vez en casa, él llegó que se quería llevar a mi niña pequeña. Y yo Sí. le dije, ¿por qué te la vas a llevar si todo este tiempo yo he estado sola? Porque yo lo dejé a él cuando tenía 4 meses de embarazo. Y cuando mi hija nació, él se la quería llevar y yo le dije, déjame que mi hija es mía nada más. Damaris, lo dejaste porque te pegó una patada embarazada. Sí, me pegó cuando estaba embarazada. Vale. Entonces yo lo dejé Gracias, muchas gracias por el objetivo, gracias. y pues él quería, o sea, él quería llevarse a mi hija. Chicas, vamos con el tap tap, ¿eh? Chicas, vamos a subir por aquí, que suba un poquito más. Damaris, gracias por todo lo que estás contando, ¿vale? Él quería llevarse a tu hija. Sigue con ese testimonio y cuando la parte que lo has dejado y que te estás liberando de él. Ah, sí, cuando él me golpeó, mis hermanos se metieron, me defendieron y le dijeron de que si él volvía a llegar a la casa, a mi casa, o sea, que se iba a meter en serios problemas porque ya no iban a permitir que me siguiera golpeando. Sí. Y pues para mí mis hermanos fueron un gran apoyo porque en ese momento yo sentí que no estaba sola. O sea, tus hermanos es como que te hicieron de salvavidas, de apoyo De todo. y lograron frenar esa persona psicópata narcisista, ¿eh? Que parece ser. Sí, pero cuando yo ya lo dejé totalmente, pues él llegaba a mi casa y me llegaba a decir que lo perdonara total, como siempre decía. Sé que voy a cambiar, ya no te voy a volver a pegar, yo voy a ser diferente, pero no es Marga, que gracias. Pero Damari, siempre dicen lo mismo. Yo voy a ser diferente, yo no te voy a pegar. Eso lo hacen cuando sienten que te van a perder porque el suministro se les va a ir. ¿Me entiendes? Y te dicen que van a cambiar, pero es mentira, es todo falso. Si vuelves a la semana, hacen lo mismo. es verdad. A mí conmigo pasaba porque él me golpeaba y luego él se arrimaba a mí y me decía, pero es que no me haces caso. Sí, Pero y es a que no veces hagas peor. caso. Y a veces peor, como dice Marga. A veces, cuando te logran atrapar, todavía luego es doble maltrato. Es cierto. Pues nada, eso. Gracias por permitirme compartir eso. Solo decirles de que no se callen. Tienen Eso, que, Damari. tienen que salir de ese, como había puesto hace rato, de ese círculo vicioso. Eso no ayuda en nada. Y además de eso, recordemos de que tenemos hijos y eso afecta a nuestros hijos. Yo estoy Así. agradecida primeramente con Dios, con mi familia y con el valor que tuve de alejarme de él. Damaris, muchas gracias por el testimonio y por empezar a dar voz, a contar por contar la historia y porque las chicas que están en el live entiendan que hay que liberarse rápidamente y que no podemos seguir bajo el yugo de estos seres oscuros y manipuladores que te van a violar el alma y te van a Sí, hackear la mente y te van a joder la vida, ¿vale? O sea que hay que salir de ahí. es cierto. Gracias, Damaris, muchas gracias. Vale, igualmente, gracias.
Un abrazo, un abrazo. Igualmente. Bueno, chicas, ya vale por hoy de testimonios, ¿vale? Ya vamos a finalizar el live, ¿vale? Este live ha sido cortito, va a ser cortito. Para vosotras, en un minuto finalizo. Si me queréis seguir por aquí, me vais siguiendo. Os recuerdo que tengo una comunidad que se llama Empáticas Despiertas con más de 500 mujeres para vosotras. Os recuerdo que tenéis un vídeo aquí con un psicópata integrado para que lo veáis, ¿vale? Dura una hora, está aquí anclado en el TikTok. Es importante que lo veáis para que empecéis a reconocer estos patrones de conducta, para que empecéis a reconocer la psicología oscura que va adherida a estos seres depredadores emocionales. Os recuerdo que el psicópata integrado sabe que lo es, sabe su condición, ¿vale? Y lo aprovecha. No es como el narcisista, no necesita tanta validación del ego. Se mueve por el control y el poder y también el conocimiento de la psicología, ¿vale? Es importante. Exacto, Carlos, tenemos que saber contra qué luchamos, eso es. Marga, esta es la idea, que sepáis contra qué estáis luchando o contra qué os ha depredado. Por eso os enseño la psicología oscura, del narcisista, para que empecéis a diferenciar rápidamente. Hay dos tips poderosos, gracias, muchas gracias. Hay dos tips poderosos cuando conocéis a un hombre manipulador. Al principio, si le decís que os diga cuántas relaciones ha tenido de pareja, os va a decir, he tenido 4 o 5 y he durado un mes o con otra un año, 2, da igual. Bueno, la duración que te dice se la está inventando, ¿vale? Se lo vas a preguntar al cabo de 4 o 5 días y te va a decir todo lo contrario, ¿vale? O sea, ¿qué te quiere decir? Que no tienen memoria para mentir, los narcisistas. No tienen memoria porque mienten constantemente, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. Muchas gracias por los quiéreme, gracias. Ya cortamos el live, muchas gracias por el apoyo, siempre que me dais, y vamos a seguir dando información para vosotras, ¿vale? Para que vayamos despertando, para que vayáis despertando del abuso y de esta cárcel mental. Un abrazo y gracias, gracias. Luego igual me conecto, ¿vale? A las 11, ya veremos, yo creo que sí, me voy a conectar a las 11. Para el grupo, Natalia, para entrar en Telegram es muy sencillo. Tengo un link, un enlace, accedes y hay una pestañita que pone acceso a la comunidad en Telegram y vas directa, ¿vale? Donde podéis contar vuestra historia y tener contención emocional. Un abrazo, gracias, chao, chao.